En el invierno de 1939, mientras Europa observaba cómo la guerra se extendía desde Polonia, un frente remoto y cubierto de nieve estaba a punto de convertirse en una pesadilla militar. En los bosques helados del norte de Finlandia, cerca del pequeño poblado de Suomussalmi, un ejército enorme avanzó convencido de que la superioridad numérica bastaría para aplastar a un país pequeño. Lo que encontró fue algo muy distinto. Frío extremo, silencio absoluto y un enemigo que transformó el clima en su arma más letal. La batalla de Suomussalmi fue uno de los enfrentamientos decisivos de la Guerra de Invierno. Para la Unión Soviética, el objetivo parecía sencillo: avanzar rápidamente por el centro de Finlandia, partir el país en dos y forzar una rendición. El plan asumía que la resistencia sería breve y desorganizada. Al fin y al cabo, el Ejército Rojo contaba con cientos de miles de hombres, tanques y artillería pesada. Finlandia, en comparación, era pequeña, pobre y escasamente armada. Pero el mapa mentía. Suomussalmi no era una ciudad estratégica en el sentido tradicional. Era un cruce de caminos rodeado de lagos congelados, bosques densos y carreteras estrechas que se perdían entre la nieve. En invierno, esa región se transformaba en un laberinto blanco donde el movimiento dependía de conocer cada sendero. Los soviéticos avanzaron en columnas largas, atadas a carreteras como la famosa carretera de Raate, convencidos de que el frío sería solo una molestia pasajera. No lo fue. Las temperaturas descendían por debajo de los 40 grados bajo cero. El metal se congelaba. Los motores fallaban. Los soldados, muchos de ellos mal equipados para ese clima, sufrían congelaciones en cuestión de minutos. El frío no era un factor secundario, era una presencia constante que agotaba, desmoralizaba y mataba sin disparar un solo tiro. Cada noche al aire libre se cobraba vidas. Frente a ese avance se encontraban las fuerzas finlandesas, muy inferiores en número, pero perfectamente adaptadas al entorno. Bajo el mando del coronel Jalmarsi Ilasvuo, los defensores comprendieron que no podían enfrentarse de forma convencional a un enemigo tan grande. En lugar de eso, harían algo radical: no lucharían contra el ejército soviético, lucharían contra su logística, su movilidad y su capacidad de soportar el invierno. Los finlandeses se movían en esquís, vestidos con uniformes blancos que los hacían prácticamente invisibles entre la nieve. No necesitaban carreteras. Se desplazaban por lagos congelados, a través del bosque, apareciendo donde el enemigo no los esperaba. Atacaban de noche, cortaban columnas, destruían cocinas de campaña, depósitos de munición y puestos de mando. Luego desaparecían. No buscaban batallas decisivas, sino desgaste constante. Así nació una táctica que se volvería legendaria: el moti. Consistía en dividir a una columna enemiga en pequeños segmentos aislados, rodearlos y destruirlos uno a uno. El término provenía de la leña cortada en trozos para el invierno. Para los finlandeses, el ejército soviético era exactamente eso: un tronco enorme que debía ser cortado en pedazos manejables. El frío haría el resto. Mientras los soviéticos intentaban mantener sus líneas, el caos se extendía. Las columnas quedaban detenidas durante días. Los suministros no llegaban. Los heridos no podían ser evacuados. Las fogatas delataban posiciones, pero apagarlas significaba morir congelado. El miedo al enemigo invisible se mezclaba con el terror al frío. Muchos soldados comprendieron que no estaban siendo derrotados por balas, sino por el entorno mismo. La batalla por Suomussalmi no fue rápida ni espectacular. Fue lenta, silenciosa y despiadada. Cada día debilitaba más a las fuerzas soviéticas, mientras los finlandeses parecían fortalecerse con el mismo clima que destruía al invasor. Lo que había comenzado como una ofensiva segura se estaba transformando en una trampa mortal, una de las peores catástrofes militares que el Ejército Rojo había sufrido hasta ese momento. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Conforme avanzaba diciembre de 1939, la ofensiva soviética comenzó a detenerse de forma alarmante. Las columnas que debían avanzar con rapidez hacia el interior de Finlandia quedaron atascadas en un entorno que no comprendían. La carretera de Raate se convirtió en el eje de la catástrofe.
Era una vía estrecha, rodeada de bosque cerrado, lagos congelados y sin rutas alternativas reales. Para el Ejército Rojo, esa carretera era una línea de vida. Para los finlandeses, era una trampa perfecta. Las tropas soviéticas avanzaban en largas columnas mecanizadas, infantería, artillería, cocinas de campaña, vehículos de suministro y tanques, todos encadenados a la carretera. En condiciones normales, esa masa de hombres y equipo habría sido abrumadora. En el invierno finlandés, era un objetivo ideal. Los finlandeses no intentaron bloquear la columna frontalmente. La dejaron avanzar y luego la cortaron en múltiples puntos. Aquí es donde la táctica del Motti mostró toda su eficacia. Pequeños destacamentos finlandeses, moviéndose con esquís a través del bosque, atacaban puntos clave de la columna, el inicio, el centro, la retaguardia. Bastaban explosivos, fuego preciso o incluso árboles derribados para interrumpir el paso. En cuestión de horas, una sola columna soviética quedaba dividida en varios segmentos aislados, incapaces de apoyarse entre sí. Cada Motti se convertía en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin suministros regulares, sin refugio adecuado y con temperaturas que caían brutalmente durante la noche, los soldados soviéticos comenzaban a morir incluso sin combatir. El frío hacía lo que la artillería no necesitaba hacer. Las armas se congelaban, los motores no arrancaban y los heridos se volvían sentencias de muerte. Encender una fogata podía significar vivir unas horas más. O delatar la posición y ser atacado en minutos. Los finlandeses atacaban cuando querían y donde querían. No buscaban enfrentamientos masivos. Golpeaban, se retiraban y volvían a aparecer desde otra dirección. Para los soviéticos, el enemigo parecía omnipresente e invisible. El bosque se convirtió en una amenaza constante. Cada crujido de la nieve, cada sombra entre los árboles, generaba pánico. La moral se desplomó con rapidez. Mientras tanto, el mando soviético no lograba comprender la magnitud del desastre. Los informes que llegaban eran confusos, incompletos o directamente falsos. Se seguía asumiendo que la resistencia finlandesa colapsaría en cualquier momento. En realidad, ocurría lo contrario. Cada día que pasaba, las fuerzas soviéticas perdían hombres, equipo y cohesión, mientras los finlandeses ganaban confianza y control total del terreno. El coronel Hjalmar Silasvuo coordinó el cierre progresivo de la trampa. En lugar de destruir todos los Motti al mismo tiempo, los finlandeses los redujeron uno por uno, eligiendo el momento exacto. Algunos grupos soviéticos resistieron durante días, atrincherados en la nieve, esperando refuerzos que nunca llegarían. Otros intentaron romper el cerco y se encontraron disparos provenientes de todas direcciones. La carretera de Raate se transformó en un cementerio blanco. Vehículos abandonados, tanques inmovilizados y cuerpos congelados quedaron esparcidos a lo largo de kilómetros. No fue una derrota rápida ni espectacular, sino una aniquilación lenta y sistemática. El Ejército Rojo, diseñado para guerras de movimiento en grandes espacios, estaba siendo destruido por pequeños grupos que conocían cada árbol y cada lago congelado. Lo más devastador fue que los finlandeses lograron este resultado con recursos limitados. Carecían de tanques, tenían poca artillería pesada y dependían en gran medida de armas ligeras. Su verdadera superioridad no era material, sino ambiental y táctica. El invierno, que los soviéticos habían subestimado, se convirtió en un aliado silencioso que hacía el trabajo más cruel. Para finales de diciembre, la situación soviética era insostenible. Las columnas estaban fragmentadas, el suministro era inexistente y la capacidad de combate se evaporaba con cada noche helada. Suomussalmi ya no era una ofensiva fallida, era una catástrofe militar en cámara lenta, imposible de ocultar incluso para la propaganda soviética. El final de la batalla de Suomussalmi no llegó con una gran ofensiva final ni con una rendición masiva. Llegó, como todo en ese frente, en silencio y bajo temperaturas inhumanas. A comienzos de enero de 1940, las fuerzas soviéticas que habían avanzado confiadas por el centro de Finlandia estaban rotas en pedazos, aisladas en pequeños motti incapaces de moverse, combatir o sobrevivir. La ofensiva se había convertido en una lucha desesperada por no morir congelados. En la carretera de Raate, el colapso fue total.
Las unidades soviéticas atrapadas intentaron abrirse paso en ataques improvisados, pero se encontraban con posiciones finlandesas perfectamente situadas. Cada intento de ruptura terminaba en nuevas bajas. El frío hacía imposible mantener la cohesión. Soldados exhaustos, hambrientos y con el equipo inutilizado caían antes de poder disparar un solo tiro. El enemigo ya no era solo finlandés, era el invierno mismo. Las fuerzas de Jalmarsi y las Vuo completaron la destrucción de los Moti uno por uno. No hubo prisa. Los finlandeses sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cada noche sin refugio era una sentencia de muerte para los soviéticos atrapados. Cuando finalmente atacaban, lo hacían contra enemigos ya debilitados, sin capacidad real de resistencia. La batalla se resolvía con una eficiencia brutal. El saldo fue catastrófico para el Ejército Rojo. Decenas de miles de soldados soviéticos murieron, resultaron heridos o fueron capturados. La cantidad de material perdido fue inmensa, tanques, camiones, artillería y suministros quedaron abandonados a lo largo de kilómetros, congelados en la nieve. Para Finlandia, las pérdidas fueron mucho menores en comparación, aunque igualmente dolorosas para un país con recursos humanos limitados. La desproporción del resultado dejó atónitos a observadores militares de todo el mundo. Suomusalmi se convirtió en un símbolo inmediato. Demostró que la superioridad numérica y material no garantizaba la victoria si se ignoraban el terreno, el clima y la adaptación táctica. Un ejército pequeño, mal equipado en apariencia, había destruido a una fuerza mucho mayor utilizando inteligencia, movilidad y conocimiento del entorno. El frío, lejos de ser un obstáculo, fue integrado como parte central de la estrategia finlandesa. Para la Unión Soviética, la derrota fue profundamente humillante. Aunque el conflicto continuó y Finlandia acabaría cediendo territorio en la Guerra de Invierno, Suomusalmi dejó al descubierto fallas estructurales graves en el Ejército Rojo, mala logística, rigidez doctrinal y desprecio por el enemigo. Estas lecciones, aprendidas a un costo enorme, influirían en las reformas militares soviéticas previas a la Segunda Guerra Mundial a gran escala. El impacto psicológico también fue decisivo. Para los finlandeses, Suomusalmi se convirtió en una prueba de que podían resistir a una superpotencia. Para los soviéticos, fue una advertencia de que la guerra moderna no se ganaba solo con números. El invierno del norte no perdonaba errores, y subestimarlo era tan letal como subestimar al enemigo. Hoy, los bosques alrededor de Suomusalmi parecen tranquilos. La nieve cubre lagos y caminos donde una vez yacieron miles de hombres y vehículos congelados. No hay grandes ciudades ni ruinas monumentales, solo memoriales discretos que recuerdan una batalla donde el silencio y el frío fueron armas decisivas. Bajo esa calma permanece la historia de una derrota total infligida sin grandes batallas campales, solo con paciencia, conocimiento del terreno y resistencia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.